La última supererupción de Yellowstone ocurrió hace 640.000 años, mucho antes de que el Homo sapiens viera la luz del día. Pero estuvimos presentes durante otro desastre natural no menos devastador. Esta supererupción tuvo lugar en la isla de Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Fue entonces cuando un supervolcán en erupción causó estragos en enormes territorios y envió columnas de escombros y cenizas que se extendieron por miles de kilómetros y provocaron un descenso drástico de las temperaturas en el planeta. Los efectos de esta supererupción fueron visibles hasta en el sur de África. Los expertos creen que podría haber impactado a los primeros humanos en esa región. Pero cuando el volcán hizo erupción, nuestros antepasados ya estaban usando herramientas de piedra y probablemente sabían producir hilo. Y algunos especialistas incluso piensan que la supererupción del Toba fue tan poderosa que pudo llevar a nuestros ancestros al borde de la extinción. Aseguran que la del Toba podría ser la erupción volcánica más grande que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó tanta roca piroclástica que sería suficiente para cubrir todo Estados Unidos a la profundidad de una casa de una planta. Aproximadamente un tercio de ese depósito se acumuló en el norte de Sumatra, mientras que mucho más terminó bajo el suelo del Océano Índico. La supererupción dejó un lago de cráter elíptico de casi 100 kilómetros de largo. La caldera es tan grande que es difícil sentir que en realidad está sobre un volcán. Los depósitos de piedra pómez de la erupción permanecen en las paredes del cañón y se extienden profundamente bajo el suelo. No hay muchas discusiones sobre la cantidad de piedra pómez y ceniza que dejó este desastre. Al mismo tiempo, los expertos no están seguros de cuántos compuestos de azufre terminaron en la atmósfera. Algunas capas de azufre en el hielo polar podrían ser candidatas potenciales, pero hasta ahora los científicos no han encontrado ninguna conexión entre ellas y el Toba. Pero volvamos al impacto dramático que tuvo la supererupción en los primeros seres humanos. Resulta que algunos no solo sobrevivieron, sino que incluso prosperaron después de esta catástrofe natural, al menos a juzgar por los artefactos que fabricaron durante y después de la erupción. El desastre podría no haber representado una amenaza seria para aquellos de nuestros ancestros que se refugiaron a lo largo de la costa. La evidencia genética sugiere que los humanos modernos descienden de algunas miles de personas que se aventuraron fuera de África hace unos 60.000 años. ¿Por qué solo unos pocos miles? Según algunos expertos, el resto de nuestros antepasados podría haber sido devastado por la erupción del Toba. Después de todo, el supervolcán expulsó 4.000 kilómetros cúbicos de polvo y roca en un instante y dejó una cicatriz en el suelo de decenas de kilómetros de ancho. Todo ese polvo y azufre que el Toba lanzó a la atmósfera enfrió la superficie de nuestro planeta, lo que llevó a la aparición de glaciares y a la disminución de los niveles de los mares de la Tierra. Y dado que el Toba pudo haber tenido un papel importante en la formación de la humanidad, los científicos han estado intentando entender precisamente cómo reaccionaron los primeros humanos a este desastre. En 2011, varios investigadores encontraron una muestra de suelo enigmática en Pinnacle Point, Sudáfrica, un sitio arqueológico con vista al Océano Índico. Esta muestra contenía algo de ceniza volcánica. Después de examinar la capa, encontraron más de 400.000 artefactos dejados por los primeros humanos. Había desde herramientas de piedra tratadas con calor hasta signos de fuego y huesos de animales. Con base en este hallazgo, el equipo sugirió que los primeros humanos en la costa de Sudáfrica prosperaron después de la erupción. Vivieron en esa zona durante miles de años y mejoraron sus herramientas. La región tal vez fue como un refugio durante y después de la erupción del Toba. Un estudio de 2009 sugirió que la erupción podría haber reducido las temperaturas globales en 10 grados centígrados, lo que hizo la supervivencia difícil en otras partes de África. Si hubiera habido un invierno volcánico, no habría sido tan frío a lo largo de la costa. Por otro lado, estudios más recientes afirman que el Toba expulsó tanto azufre a la atmósfera que los aerosoles resultantes podrían haberse unido, lo que habría limitado su efecto de enfriamiento a largo plazo. En otras palabras, justo después de la erupción las temperaturas habrían caído en picada, pero solo en algunas regiones. Y después de unos 3 años, los efectos de las erupciones se habrían calmado por completo y ya no serían peligrosos para los humanos. Bueno, al parecer se necesita más investigación. Mientras tanto, averigüemos si debemos estar atentos a algún volcán actual. El año pasado, miles de pequeños terremotos sacudieron el suelo cerca de la planta de energía geotérmica de Svartsengi en Islandia. El magma ascendió a la superficie y ahora se han abierto amplias fracturas que atraviesan la pequeña ciudad de Grindavik. El suelo allí sigue hinchándose y una erupción podría ocurrir sin previo aviso. Pero por supuesto eso no es todo.
En todo el planeta, otros 45 volcanes siguen retumbando. Por ejemplo, el Vesubio de Italia, esa famosa montaña que acabó con la ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era. En los últimos 17.000 años, el volcán ha pasado por 8 erupciones explosivas seguidas de poderosos flujos piroclásticos, que son masas densas de ceniza supercaliente, fragmentos de lava y gases que fluyen a alta velocidad. La última erupción del volcán ocurrió en 1944. El Monte Rainier es uno de los volcanes más peligrosos de Estados Unidos. Su elevada altitud, su composición química, su proximidad a los suburbios de Seattle y Tacoma en Washington y su capacidad para producir flujos piroclásticos peligrosísimos hacen del Monte Rainier una amenaza que hay que considerar. El calor de este volcán podría derretir el hielo y la nieve que lo cubren, lo que llevaría a rápidos flujos de escombros, lodo y rocas río abajo. El volcán Novarupta, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Katmai de Alaska, se formó en una erupción de 1912 que fue la más grande del mundo en el siglo XX. El volcán lanzó casi 30 kilómetros cúbicos de ceniza y escombros al aire. También produjo un flujo de ceniza tan poderoso que creó el Valle de los 10.000 Humos. El Monte Pinatubo está ubicado en una región poblada de Filipinas. Se hizo famoso después de una explosión gigantesca de 1991 que fue la segunda erupción más grande del siglo XX. Más de 700 personas perdieron la vida durante ese desastre natural. Hoy en día, más de 21 millones de personas viven dentro de un área de 100 kilómetros del Pinatubo. El Monte Agung, un volcán en actividad continua en Indonesia, tuvo su última gran erupción en 1963. Fue una de las erupciones más trágicas en la historia del país. Duró 11 meses y produjo caída de ceniza y flujos piroclásticos que provocaron la pérdida de más de 1.000 vidas y daños materiales significativos. La gente vio columnas de ceniza sobre el volcán durante todo el 2018, tras la erupción en noviembre del 2017. El monte Fuji de Japón no ha entrado en erupción desde 1707. Ese año, un potente terremoto tal vez lo haya desatado. En 2014, expertos advirtieron que el Fuji podría estar en riesgo de otra erupción después del terremoto de magnitud 9 que sacudió Japón en 2011. Los científicos pensaban que el terremoto había aumentado la presión debajo del Fuji. La erupción de 1707 lanzó tanta ceniza y escombros al aire que toda esa masa incluso llegó a Tokio. Si el Fuji volviera a entrar en erupción, afectaría a más de 25 millones de personas en las áreas circundantes. La erupción del monte Santa Elena, ocurrida en el estado de Washington en 1980, fue uno de los fenómenos volcánicos más destructivos en la historia de los Estados Unidos. 57 personas, así como miles de animales, perdieron la vida durante ese desastre natural. La erupción también destruyó más de 500 kilómetros cuadrados de bosque. Los expertos creen que la historia de grandes erupciones del monte Santa Elena significa que es inevitable que ocurran futuras catástrofes. La próxima erupción podría enviar grandes cantidades de ceniza por todo el noroeste del Pacífico. No es de extrañar que el volcán esté bajo estrecha vigilancia. Uno de los volcanes más activos de Indonesia, el monte Merapi, ha estado en erupción durante siglos. La NASA afirma que el mayor riesgo de este volcán son los flujos piroclásticos que pueden extenderse sobre vastas áreas y perjudicar a muchas personas. La última vez el Merapi entró en erupción en enero de 2024 y lanzó columnas de humo al aire. Hoy en día, más de 24 millones de personas viven en la zona que rodea este volcán. La caldera Kikai se está recargando y eso podría provocar una de las erupciones más destructivas jamás vistas. No solo destruiría partes de Japón, sino que afectaría la vida de millones de personas en todo el mundo. Y si este nuevo estudio es correcto, Kikai podría no ser la única amenaza. Otras calderas masivas como Toba y Yellowstone podrían estar en el mismo camino. La caldera Kikai es un sistema volcánico activo cerca de la isla de Kyushu. A diferencia de los volcanes tradicionales con un pico visible, una caldera es un cráter gigante de erupciones pasadas. En el caso de Kikai, gran parte está bajo el océano, por lo que es difícil saber cuándo podría entrar en erupción. Pero los científicos hallaron una gran cámara de magma debajo y se está llenando lentamente. Es muy preocupante porque hablamos de uno de los sistemas volcánicos más peligrosos de la Tierra. Hace unos 7.300 años provocó la mayor erupción de nuestra era geológica actual.
esparció ceniza y roca a través de 1.700 millas cuadradas. Eso es como 3 veces el tamaño de Los Ángeles. Este evento se conoce como la erupción Acajoya y probablemente aniquiló a la comunidad prehistórica Jomon. Kikai no ha hecho nada tan dramático desde entonces, pero el próximo gran evento podría estar cerca, pues ese enorme depósito de magma recién hallado es probablemente el mismo que alimentó la erupción Acajoya. El problema es que el magma en su interior no parece ser material sobrante de aquella antigua explosión. Parece nuevo. Eso cambia la historia por completo. Esto no es calor viejo que se desvanece lentamente, es un gran volcán recargándose, y eso plantea nuevas dudas sobre su potencial para estallar de nuevo. Lo que está en juego es mucho más ahora que hace 7.000 años. En aquel entonces, la región albergaba comunidades dispersas. Hoy, una erupción así podría afectar la vida de 120 millones de personas. La ceniza volcánica cubriría un área enorme, destruyendo hogares y cortando la luz, el gas y el agua. También podría bloquear carreteras y autopistas, paralizando el transporte y el suministro de alimentos. La destrucción no se detendría en Japón, también podría desencadenar tsunamis y terremotos más adelante. Al mismo tiempo, la ceniza volcánica podría bloquear la luz solar y bajar las temperaturas globales. Eso daña los cultivos, provocando escasez de alimentos en todo el mundo y grandes pérdidas económicas. Aun si nada de esto ocurre, este hallazgo sigue siendo relevante. Nos acerca un paso más a entender cuándo será la próxima gran erupción. Los investigadores ahora quieren perfeccionar los métodos que funcionaron tan bien en este estudio para comprender mejor cómo se recargan los sistemas volcánicos. Si tienen éxito, podríamos descubrir que otras calderas gigantes como Yellowstone y Toba están en el mismo camino. Y al detectar antes las señales de advertencia de una erupción gigante, tendríamos una mejor oportunidad de protegernos. Hay algo extraño oculto a unos 2.900 kilómetros bajo tierra que ayuda a mantenernos vivos a ti y a mí. Hablo de 2 estructuras enormes bajo África y el Océano Pacífico que quizá controlan el campo magnético de la Tierra. Nuestros héroes secretos son rocas. Bueno, rocas muy especiales. Están justo en la base del manto terrestre, y cada una está rodeada por un anillo de roca más fría que va del Polo Norte al Polo Sur. Son gigantescas y extremadamente calientes, del tamaño de un continente. Pero no son masas de tierra escondidas. Piensa en ellas como cobijas que atrapan el calor. Y estos 2 gigantes podrían llevar millones de años deformando el campo magnético terrestre. Ahora vamos a eso, pero primero hablemos de esa famosa fuerza invisible que rodea nuestro planeta. El campo magnético terrestre forma grandes bucles, como si dentro del planeta hubiera una barra imantada gigante e inclinada. Se genera en el núcleo externo. En el centro de la Tierra está el núcleo interno, una bola sólida, súper densa y brutalmente caliente. Ese calor empuja hacia afuera, hacia el núcleo externo, una capa de hierro líquido. Cuando el hierro líquido se calienta, empieza a moverse, girar y agitarse. Esos movimientos crean corrientes eléctricas poderosas. A eso le llamamos geodínamo. El proceso que alimenta el campo magnético terrestre y exige una cantidad enorme de energía. Y este campo nos encanta, ¿ok? Porque funciona como escudo. Protege a la Tierra del viento solar peligroso y de la radiación cósmica. Sin él, sí, tú, yo y todos los demás no podríamos vivir en este planeta. Con el tiempo, el campo cambia. Su fuerza sube y baja, y los polos magnéticos norte y sur se van desplazando poco a poco. Incluso pueden invertirse, aunque eso suele tardar muchísimo, unos 300.000 años o algo así. Y quien guía el campo magnético podrían ser esas 2 estructuras rocosas de antes. El estudio empezó con una gran pregunta. ¿Cómo ha cambiado el campo magnético de la Tierra durante millones y millones de años? Por suerte, los científicos pueden saber cómo era antes, gracias a las rocas. Sí, algunos minerales, al enfriarse, guardan la dirección y fuerza del campo magnético.
Eso crea un registro capaz de durar cientos de millones de años. Esas pistas escondidas en las rocas han ayudado a entender muchas cosas del campo magnético terrestre, por ejemplo, su edad. La evidencia sugiere que tendría al menos unos 4.200 millones de años. Eso significa que existe casi desde que nació el planeta. Y también que es muchísimo más antiguo que el núcleo interno de la Tierra. Tal vez te confundas, porque antes dije que el núcleo genera el campo, y eso es cierto hoy. Pero antes de que se formara el núcleo interno, algo más pudo alimentar el campo: óxido de magnesio. La idea: cuando un gran impacto formó la Luna, la Tierra se calentó tanto que el óxido de magnesio se derritió y se mezcló muy profundo. Luego, al enfriarse la Tierra, ese material pudo salir de nuevo. Eso quizá mantuvo activo el campo magnético. Pero con el tiempo, la Tierra pudo agotar casi todo ese óxido de magnesio. Por eso el campo magnético casi colapsó hace unos 565 millones de años. Sí, estuvimos así de cerca de volvernos un planeta sin vida, como Marte o Venus. Por suerte, en esa época empezó a formarse el núcleo interno, y el planeta ganó una nueva fuente de energía. Ayudó a reiniciar la geodinamo y reconstruir el escudo magnético que todavía tenemos hoy. Hace poco, científicos volvieron a revisar el pasado del campo. Esta vez retrocedieron 265 millones de años. Tomaron las señales magnéticas guardadas en rocas y recrearon el antiguo campo magnético terrestre con simulaciones por computadora. Y encontraron algo interesante. En algunos lugares, la parte alta del núcleo externo es mucho más caliente, justo bajo esas dos estructuras profundas y enormes. Podemos imaginarlas como cobijas gigantes que de algún modo atrapan calor debajo, como si no dejaran escapar tan fácil el calor desde abajo. Así, el calor se acumula de forma distinta bajo esas zonas del manto. En vez de una temperatura suave y pareja, aparecen contrastes muy marcados en el núcleo externo. Y eso importa mucho. Hasta ahora se creía que la frontera entre manto y núcleo sobre el hierro líquido era bastante uniforme, como un horno parejo. Pero estos hallazgos desafían esa idea. Más que un horno, podría parecer una estufa con quemadores desparejos. En las zonas calientes uno pensaría que el hierro va más rápido, ¿no? Como líquido disparado. Pero pasa lo contrario. En las zonas calientes, el hierro líquido se frena. En algunos puntos casi podría detenerse, como atrapado en una zona tibia y pegajosa. Pero bajo el manto más frío cambia todo. El hierro líquido fluye con más energía. Imagina una olla grande de sopa espesa sobre una estufa que no calienta parejo. En algunos puntos la sopa se calienta muchísimo y en otros se queda más fría. Donde arriba está muy caliente, la sopa se vuelve pesada y lenta. En zonas frías circula mejor. Así que, en vez de un remolino parejo, tienes movimiento desigual. Y ese movimiento irregular en lo profundo de la Tierra deja huellas. El movimiento del hierro líquido sostiene el campo magnético como un generador natural. En realidad, un generador caótico. Unas partes del campo magnético cambiaron muchísimo, mientras otras se mantuvieron sorprendentemente estables durante cientos de millones de años. En resumen, el manto moldea cómo se mueve el núcleo. Y ese movimiento moldea el campo magnético en el que vivimos. Eso lo cambia todo. Por mucho tiempo se trató el campo magnético terrestre como una barra imantada simple, estable y alineada con el eje del planeta. O sea, como una barra magnética gigante dentro del planeta, alineada con la rotación de la Tierra. Por eso la brújula casi siempre apunta al norte. No es perfecto, pero casi siempre funciona. Estos nuevos resultados sugieren que estructuras profundas del manto llevan mucho tiempo doblando o deformando el campo magnético. Y eso podría explicar algunos comportamientos muy raros de la Tierra. Mira, de vez en cuando ocurre algo inusual. El campo magnético se debilita y se vuelve caótico. En vez de un imán claro con norte y sur, puede dividirse en minipolos débiles. Los científicos llaman a eso un estado multipolar.
Esto ha pasado muchas veces en la historia de la Tierra, pero es raro. Y lo bueno es que el campo no queda caótico mucho tiempo. Casi siempre se reconstruye y vuelve a ser fuerte y sencillo. El hallazgo. Esas enormes estructuras rocosas internas parecen ayudar en la recuperación. Actúan como estabilizadores, ayudando al campo magnético a volver a su forma normal y ordenada después de debilitarse. Esto puede cambiar cómo vemos el pasado terrestre. Estos hallazgos ayudan a reconstruir cómo se acomodaban los continentes antiguos. Por ejemplo, a entender mejor cómo se formó Pangea y cómo después se fragmentó. También podrían aclarar viejas preguntas sobre el clima antiguo, la vida primitiva e incluso cómo se formaron algunos recursos naturales. Pero las conclusiones aún no son seguras al 100 y falta más investigación. Aún falta aprender mucho sobre estas enormes rocas calientes dentro de la Tierra. Aún así, si la idea se sostiene, quizá hay mucho que agradecer. Estas rocas podrían mantener estable el campo magnético terrestre. Y esa estabilidad nos protege a todos. Durante 70.000 años, el volcán Toftean convenció a todos de que estaba extinto. Pero nuevas imágenes de satélite muestran que su cima está elevándose, como si algo adentro lo estuviera estirando, dándole vuelta y tronándose el cuello tras la siesta más larga del mundo. Los científicos no están muy contentos. Veamos si tú también tienes razón para preocuparte. Los volcanes pueden despertar cuando los terremotos los sacuden o las tormentas alteran el agua subterránea. Pero los científicos investigaron. No hubo grandes terremotos ni lluvias fuertes en el sureste de Irán, donde se encuentra. Así que debe ser presión de gas o magma lo que está moviendo a Toftan. Es como una lata de refresco sellada calentándose desde adentro. Antes de escuchar un silbido, la presión se acumula en silencio, esperando una debilidad. Por eso, el movimiento de Toftan es una gran señal de alerta. Los cambios de presión indican nueva actividad interna. Además, la fuente de presión bajo su superficie está a solo unos 500 a 630 metros de profundidad. Y eso no es mucho para un volcán. Cuando la fuente de presión está tan cerca de la superficie, puede provocar pequeñas explosiones de vapor o gas, aunque la lava nunca toque la superficie. Este tipo de explosión, llamada freática, ocurre cuando el agua subterránea se calienta tan rápido que explota como una olla de presión gigante. En las películas de Hollywood, las erupciones volcánicas siempre parecen ríos de lava persiguiendo gente por la calle. Pero las explosiones de vapor son diferentes, silenciosas e impredecibles. Un minuto todo está tranquilo, y al siguiente, rocas y vapor supercaliente salen disparados como si la Tierra estornudara con la fuerza de un motor a reacción. Para Toftan, este es exactamente el escenario que temen los científicos. No necesitas lava fluyendo para causar destrucción. Una explosión de vapor puede lanzar rocas del tamaño de carros y disparar nubes de ceniza cientos de metros hacia arriba. Aunque no viva cerca de Irán, Toftan no es solo un problema local. Los volcanes exhalan gases que viajan con el viento. Y Toftan produce emisiones cargadas de azufre cuando está activo. El dióxido de azufre no solo huele mal, sino que afecta la calidad del aire, irrita los pulmones y reacciona en la atmósfera formando partículas que oscurecen la luz solar y enfrían las temperaturas. Eso significa que los países vecinos podrían sentir los efectos aunque nunca vean el volcán. Y si una explosión freática lanza ceniza lo suficientemente alto, podría desviarse hacia rutas de vuelo internacionales como confeti volcánico que nadie pidió. Incluso las erupciones pequeñas pueden tener efectos en cadena. ¿Recuerdas cuando un volcán en Islandia, con un nombre que nunca pronunciaré bien, hizo erupción en 2010? Interrumpió todo el tráfico aéreo en el Atlántico. Y en nuestro caso, una modesta columna de ceniza desviándose hacia los principales corredores aéreos podría suspender vuelos en todo el Medio Oriente, el sur de Asia y más allá. Las emisiones de gas no respetan fronteras. Se desplazan, se mezclan y se depositan donde el viento las lleve. Bueno, todo esto suena bastante inquietante. Pero con todos los sensores modernos, los científicos deberían saber de una erupción con anticipación, ¿no? En realidad no. Como Toftan está en una región muy remota, instalar estaciones de monitoreo ahí es complicado. ¿Costoso?
Y francamente, nunca fue prioridad porque todos asumían que el volcán estaba acabado. Así que ahora los satélites, no los instrumentos en tierra, hacen la mayor parte del trabajo. Los satélites ven el panorama general, pero los instrumentos en la montaña añaden detalle. Y por eso fue tan importante que Taftan fuera reclasificado de extinto a dormido. Porque los volcanes dormidos necesitan vigilancia las 24 horas. Cuando un volcán se clasifica como extinto, los países no invierten en planes de evacuación, mapas de riesgo o equipo de monitoreo. Cambiar el estatus de Toftan obligó a todos, desde funcionarios locales hasta científicos globales, a admitir que puede causar problemas. Y eso significa prepararse para la caída de ceniza, emisiones de gas, erupciones repentinas y las preguntas a largo plazo. Preguntas como, ¿y si este despertar no es temporal? ¿Y si es el inicio de un nuevo ciclo de actividad? A largo plazo, Toftan podría calmarse de nuevo, o podría estar entrando en un periodo de actividad renovada. Los volcanes no siguen tiempos humanos. Una fase corta para un volcán pueden ser días o años. Y la cima elevándose podría significar movimiento de magma más profundo, no solo un eructo superficial. Ha subido unos 9 centímetros en 10 meses, entre julio de 2023 y mayo de 2024. Y una montaña elevándose es como si la Tierra inhalara. Y si la Tierra inhala demasiado profundo, eventualmente exhala. Y en términos volcánicos, esa exhalación no es nada bueno. Ahora mismo, Taftan está inhalando, y nadie sabe cuándo planea exhalar. Esto ya suena a demasiado drama. Pero hay más de donde vino. Algunos de los supervolcanes más grandes y furiosos de la Tierra están empezando a despertar. Cuando uno de estos monstruos hace erupción, todo el planeta lo siente, incluso gente que vive a miles de kilómetros de distancia. Los científicos se preocupan porque una supererupción podría avanzar más rápido que nuestra capacidad de preparar comida, evacuar ciudades o lidiar con el caos después. Eso es lo que hace a los supervolcanes tan aterradores. No solo la explosión, sino el poco tiempo que tendríamos para reaccionar. Si vives cerca de Nápoles, ya conoces al menos un supervolcán y cómo actúa. Las calles se agrietan, el vapor escapa de la tierra, el puerto se llena de sedimento, y enjambres de pequeños terremotos sacuden las ventanas como truenos subterráneos. Todo eso viene de Campi Flegrei, una enorme caldera de supervolcán que hizo erupción por última vez en 1538. Durante años, los científicos interpretaron estas señales como advertencias clásicas de magma ascendente. Pero 2 estudios recientes, uno en 2023 y otro en 2025, cambiaron completamente cómo entendemos lo que realmente está pasando. Y sorprendentemente, trajeron un poco de esperanza junto con el peligro. En 2023, los estudios se enfocaron en el dióxido de carbono, un gas que los volcanes expulsan cuando el magma empieza a activarse. En Campi Flegrei, los niveles de CO2 aumentaron después de 2005 a unas 4.000 a 5.000 toneladas al día, lo cual suena como magma subiendo rápido. Pero cuando los científicos revisaron otros gases como nitrógeno y helio, la química no encajaba para nada con esa idea. Resultó que el CO2 extra no venía de magma ascendente, sino de fluidos supercalientes bajo tierra, cocinando las rocas circundantes y liberando gas por sí solos. En el estudio de 2025, experimentos de laboratorio mostraron que los temblores vienen principalmente de un depósito sellado de agua y vapor subterráneo. Cuando esa tapa natural atrapa la presión, eventualmente se agrieta, libera vapor y desata temblores repentinos que la gente siente en la superficie. Esa idea también explica algo que siempre confundió a los científicos. Los terremotos usualmente empiezan cerca de la superficie y luego se mueven más profundo, lo opuesto a lo que haría el magma ascendente. Después del temblor más fuerte, el suelo suele hundirse un poco, como un globo desinflándose lentamente al soltar algo de aire. Sin embargo, nada de esto significa que Campi Flegrei sea de pronto seguro. El magma sigue bajo tierra, y las explosiones de vapor aún pueden lanzar rocas, ceniza y gas abrasador sin que la lava te advierta. Lo que realmente cambió es cómo los científicos piensan sobre el peligro. Solo observar y esperar ya no es suficiente. Si la humanidad solo tuviera 12 meses de advertencia antes de una erupción de supervolcán, lo pasaríamos muy mal. Almacenar comida, reubicar personas, mantener las cadenas de suministro, todo parecería casi imposible. Pero no te asustes todavía.
porque las erupciones de supervolcanes son extremadamente raras. La última ocurrió hace unos 26.500 años en Nueva Zelanda. En promedio, los científicos creen que ocurre una supererupción aproximadamente cada 100.000 años. Pero la Tierra no sigue calendarios ordenados. A veces, estas erupciones se agrupan más cerca, y luego el planeta se queda tranquilo por mucho tiempo. 2 supererupciones masivas sacudieron el planeta en los últimos 100.000 años. Hace unos 74.000 años, el volcán Toba de Indonesia explotó con tal fuerza que lanzó ceniza por toda Asia. Bajó las temperaturas en todo el mundo y pudo haber llevado a los primeros humanos al borde de la extinción. Luego, hace unos 26.500 años, el volcán Taupo de Nueva Zelanda desató una erupción, cubriendo enormes áreas con ceniza y remodelando el paisaje que vemos hoy. Siempre existe la posibilidad de que otra supererupción llegue antes de lo esperado. Esa incertidumbre es lo que mantiene despiertos a los científicos por las noches. Algo enorme se esconde justo debajo de Hawái, más profundo de lo que cualquier perforación podría alcanzar. Esta extraña burbuja subterránea, a casi 2.900 kilómetros de profundidad, nos revela detalles impresionantes sobre la formación de las islas y podría causar una erupción que afectaría miles de vidas. Los científicos llaman a formaciones extrañas como esta masa zonas de ultrabajas velocidades. Cuando ocurren terremotos, envían vibraciones a través del planeta que se mueven rápido por la mayoría de las rocas, pero se frenan mucho al pasar por ciertas capas profundas. Esa desaceleración les indica a los geólogos que algo inusual se encuentra ahí. La masa gigante debajo de Hawái pertenece a la categoría más grande de estas estructuras, una megazona de ultrabaja velocidad, un pedazo masivo de material justo en la frontera entre el manto terrestre y su núcleo. Para descubrir cómo es realmente este monstruo, los científicos rastrearon 2 tipos distintos de ondas sísmicas. El primer tipo, las ondas de presión, comprimen la roca como si apretaras un resorte. Otro tipo, las ondas de corte, mueven la roca de arriba a abajo, como si agitaras una cuerda. Al combinar ambas señales, los investigadores construyeron una imagen mucho más clara de lo que yace en las profundidades debajo de Hawái. Los científicos solían pensar que esta masa era blanda y parcialmente fundida, como lava espesa ascendiendo hacia la superficie. Pero estos nuevos datos sísmicos mostraron que la masa no es viscosa en absoluto. Es principalmente roca sólida, densa, pesada y cargada de hierro. Este descubrimiento ayuda a explicar un misterio que desconcertó a los científicos durante décadas. La mayoría de los volcanes se forman en los bordes de las placas tectónicas, pero Hawái no está cerca de ninguna de esas fronteras. Flota justo en medio de la placa del Pacífico, y aún así las islas se formaron a partir de algunos de los volcanes más activos del planeta. Antes lo explicaban con un punto caliente, una columna de calor que asciende desde las profundidades de la Tierra, como un soplete derritiendo lentamente su camino hacia arriba. Pero ahora resulta que la masa gigante rica en hierro ancla esa pluma de calor en su lugar, como la base de una lámpara de lava que mantiene el flujo constante durante millones de años. El material del que está hecha la estructura podría ser incluso restos de un océano de magma basal, una capa gigantesca de roca fundida que pudo existir en las profundidades de la Tierra cuando el planeta se formó. Cuando ese antiguo océano se enfrió y cristalizó, elementos pesados como el hierro se hundieron y crearon bolsas densas. Y la masa bajo Hawái podría ser una de esas sobrevivientes. Ahora, estructuras como esta no permanecen quietas para siempre. El calor fluye constantemente a través del manto terrestre, y cuando esos flujos cambian, pueden jalar estructuras profundas, redirigir el calor y a veces desestabilizarlas. Si el sistema debajo de Hawái cambia de manera importante, podría intensificar la actividad volcánica en la superficie. Ya vemos indicios de esa energía inquieta. Hawái tiene miles de terremotos cada año. La mayoría son diminutos, tan pequeños que solo instrumentos sensibles los detectan. En promedio, Hawái tiene alrededor de 100 sismos de magnitud 3 por año. Esos son fuertes para que la gente los sienta. Aproximadamente 10 sismos alcanzan magnitud 4 al año, y cerca de un sismo de magnitud 5 sacude las islas cada año. Los eventos mayores ocurren con menos frecuencia, pero aún ocurren. La mayor parte de esta actividad se concentra alrededor de la Isla Grande, que tiene varios volcanes.
A principios de marzo de 2026, Kilauea lanzó fuentes de lava de casi 400 metros de altura. Corrientes de roca fundida de un rojo brillante se dispararon hacia arriba y ceniza y fragmentos volcánicos llovieron sobre las áreas cercanas. Las autoridades cerraron temporalmente partes del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y tramos de la carretera 11, porque los escombros que caían crearon condiciones peligrosas. La erupción no amenazó hogares directamente, pero aún así causó problemas reales. La ceniza se esparció por comunidades cercanas y pequeños fragmentos de roca cubrieron caminos y techos. Toda esa actividad se conecta con el mismo motor profundo, el punto caliente anclado por esa enorme masa rica en hierro a casi 2.900 kilómetros bajo las islas. Ahora, viajemos al norte, donde algo bastante aterrador acecha bajo el borde occidental de Norteamérica, algo capaz de transformar toda la línea costera. Los científicos creen que dos fallas sísmicas gigantes, la zona de subducción de Cascadia y la falla de San Andrés, no solo existen una junto a la otra, sino que podrían afectarse mutuamente y actuar como dominós gigantes. Cascadia se extiende a lo largo del noroeste del Pacífico, y la falla de San Andrés atraviesa California. Los científicos encontraron evidencia de este posible impacto en el fondo del océano. Extrajeron largos cilindros de lodo y sedimento, y estos núcleos son como libros de historia geológica que preservan capas de escombros de terremotos antiguos. Dentro de esas capas, los investigadores vieron que pares de depósitos sísmicos están casi encimados uno sobre otro. Los geólogos los llaman dobletes. Dos terremotos masivos ocurrieron tan cerca en el tiempo que el océano apenas tuvo tiempo de calmarse entre ellos. Y ese descubrimiento apunta directamente a una de las zonas tectónicas más caóticas del planeta, la Triple Unión de Mendocino. Aquí es donde tres placas tectónicas chocan y se trituran entre sí como engranajes torcidos dentro de una máquina. También es el punto exacto donde la falla de San Andrés se encuentra con la zona de subducción de Cascadia. Ahora, cuando una falla se rompe, envía ondas de estrés a través de la corteza. Ese estrés puede desestabilizar la falla vecina y empujarla hacia la ruptura también. Un megaterremoto de Cascadia por sí solo podría alcanzar magnitud 9 o más. Ese tipo de terremoto podría abrir de 960 a 1130 kilómetros de fondo marino y enviar un tsunami masivo hacia la costa del Pacífico. Y si Cascadia se rompe primero, el cambio de presión podría activar la falla de San Andrés poco después. En el peor escenario, la gente en California podría sentir un terremoto enorme, ver edificios tambalearse y carreteras partirse, y luego presenciar un segundo desastre minutos después. Y la secuencia opuesta también podría ocurrir. La falla de San Andrés podría romperse primero, redistribuir la presión en la corteza y empujar a Cascadia al colapso. En ese caso, las personas en la zona afectada podrían sobrevivir al primer sismo, y luego ver al océano retirarse repentinamente de la costa. Y esa es la señal escalofriante de que un tsunami podría llegar en unos 20 minutos. Los científicos saben por el análisis de sedimentos que esta secuencia ya ha ocurrido antes. Hubo al menos 10 terremotos pareados en los últimos 3100 años. Lo más aterrador es que un nuevo terremoto masivo no es cuestión de si ocurrirá, sino estrictamente de cuándo. Ahora, crucemos el Atlántico hacia el sur de Italia. Al oeste de Nápoles hay un sistema volcánico masivo llamado la caldera de Campi Flegrei. Significa algo como campos ardientes, y se ganó ese título con creces. Hace unos 109.000 años, una enorme erupción lanzó ceniza y roca por toda la región. Expulsó más de 150 kilómetros cúbicos de magma de debajo de la superficie. Es un volumen cercano al de la erupción masiva que formó la caldera de Campi Flegrei hace unos 40.000 años. Esa erupción anterior excavó un cráter de unos 14 kilómetros de ancho y esparció ceniza volcánica por enormes partes de Europa. Hoy, más de 400.000 personas viven directamente dentro de ese antiguo cráter. El suelo ahí es increíblemente fértil porque los cultivos han crecido sobre ceniza volcánica descompuesta durante siglos. Pero la misma geología que hace productiva la Tierra también oculta una enorme energía bajo el suelo. Investigadores estudiaron recientemente capas de roca antigua preservadas en montañas y perforaciones profundas alrededor de la región. Así fue como descubrieron que Campi Flegrei
podría producir erupciones gigantes con más frecuencia de lo que los científicos creían. Eso no significa que una erupción catastrófica vaya a ocurrir pronto, pero sí cambia la forma en que los investigadores ven el peligro a largo plazo. Cuando ocurren estas erupciones, no se comportan como flujos de lava ordinarios. Generan flujos piroclásticos, que son avalanchas de gas caliente, ceniza y roca que avanzan a velocidades de autopista. Algunos depósitos antiguos de esa erupción de hace más de 100.000 años alcanzan casi 2 metros de espesor en ciertos lugares, lo que demuestra cuán violenta fue la explosión. Cuando conectas todos estos descubrimientos, ves una vez más que nuestro planeta no permanece quieto bajo nuestros pies. Se mueve, respira y de vez en cuando nos recuerda quién manda aquí. Y la mayor parte del tiempo, las fuerzas más grandes que moldean nuestro mundo se ocultan a miles de kilómetros debajo de donde estamos. Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años.
Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción, pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26.500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay... ¡Wow! La superficie de la Tierra está temblando. Largas grietas abrieron el suelo. Los ríos de lava fluyen rápidamente por las laderas. Un ruido ensordecedor está llenando el aire. Las rocas y otros escombros vuelan por todas partes. Nubes de gas volcánico y ceniza cubren el cielo. Esta no es la trama de una película de desastres. Es lo que sucede cuando los supervolcanes deciden entrar en erupción. Pero es probable que este no sea el escenario que tendrá lugar cuando el volcán más grande del mundo, Mauna Loa, decida terminar su larga siesta. En 2021, los científicos estaban seguros de que sucedería pronto, pero hasta ahora, nada. La sismicidad del volcán sigue aumentando y luego vuelve a la normalidad,
pero nunca se sabe cuándo este gigante finalmente volverá a la vida. Es por eso que los expertos han estado monitoreando la actividad geológica en la isla más grande de Hawái durante bastante tiempo. La isla de Hawái está formada por 5 volcanes, incluido el más activo del planeta, el Kilauea, y el más grande, el Mauna Loa. Esta cosa gigantesca constituye casi la mitad de la masa terrestre de la isla. Y Mauna Loa puede arrojar en 20 minutos la lava que Kilauea liberaría en un día. Eso fue lo que hizo en 1984. Mientras que el hermano menor de Mauna Loa ha tenido rabietas durante un tiempo, el gigante ha estado dormido desde su última erupción. Pero, hace poco, el Observatorio Vulcanológico de Hawái ha registrado más de 200 mini terremotos debajo de Mauna Loa. Probablemente signifique un mayor flujo de magma allá abajo. Buenos días, el volcán podría estar despertando. ¿O no? Si Mauna Loa entrara en erupción repentinamente, los flujos de lava podrían llegar al océano y a los lugares más poblados y turísticos como Captain Cook muy rápido, en cuestión de horas. En 1984, la última vez que el volcán entró en erupción, la lava llegó hasta las afueras de Hilo, al otro lado de la isla. Ahí es donde se encuentra un campus de la Universidad de Hawái. Por fortuna, la gente tuvo una advertencia unas semanas antes para prepararse para el desastre. En la actualidad, los lugareños tienen preparadas unas bolsas especiales con las cosas más importantes, incluidos documentos y dinero. Tales precauciones pueden resultar útiles en caso de una evacuación de emergencia. Aunque la mayoría de las erupciones de Mauna Loa hasta ahora solo han afectado el área de la cumbre, varias de ellas arrojaron lava hasta el océano, y nunca se sabe cuán poderosa será la próxima erupción. Ahora bien, ¿cuál es la montaña más alta de la Tierra? ¿El monte Everest, dices? Depende. Desde el lecho marino hasta la cima, Mauna Loa es 300 metros más alto que el famoso pico del Himalaya. El volcán es tan grande que hace que la placa del Pacífico sobre la que se asienta literalmente se desplome bajo su peso. Los científicos dicen que cuando este monstruoso volcán entre en erupción, el volumen de lava que arrojará por unidad de tiempo será peligroso para la vida. A lo largo de su historia registrada, Mauna Loa ha estado en erupción regularmente, casi cada 6 años. Y aunque su última erupción ocurrió hace unos 40 años, los científicos están seguros de que volverá a ocurrir. Ahora, ¿recuerdas la escena que te mostré al principio? Bueno, puedes relajarte, no es probable que suceda con Mauna Loa. La cuestión es que los volcanes de la isla de Hawái, incluido Mauna Loa, no son muy volátiles. Eso es porque son volcanes en escudo. Recibieron ese nombre porque en realidad no son muy altos y se asemejan al escudo de un guerrero puesto en el suelo. Los volcanes en escudo se forman por la lava muy fluida. Llega más lejos y forma flujos mucho más finos que la lava que brota de un estratovolcán, que tiene forma cónica y es alto, como el infame Krakatoa en Indonesia. Entonces, sí, o debería decir, cuando Mauna Loa entra en erupción, probablemente no habrá nubes de ceniza o toneladas de escombros. Lo más peligroso será la lava. Dado que Mauna Loa es un volcán en escudo, su lava es extremadamente fluida y voluminosa, lo que le permite llegar lejos y rápido. Utilizando mapas de ventilación teóricos, los expertos del Observatorio Vulcanológico de Hawái han elaborado gráficos de posibles flujos de lava. Están un poco preocupados por los terremotos que se suceden a alta frecuencia. Probablemente significa que la lava se mueve debajo de la superficie. 500 a 600 terremotos por día son una razón seria para estar en alerta máxima. Por otro lado, no significa necesariamente un desastre o una erupción inevitable. Hace cerca de una década, varios terremotos que ocurrieron al mismo tiempo indicaron que algo estaba pasando debajo de Mauna Loa. Pero no ocurrió una erupción. En cambio, la mitad del volcán se desplazó un poco hacia el sur. De esta manera, probablemente le dio más espacio al magma para que pudiera permanecer debajo de la superficie. Ahora, volvamos a la erupción catastrófica que vimos al comienzo del video. Eso es lo que sucede a menudo cuando entra en erupción un supervolcán. Esos son volcanes que al menos una vez tuvieron una erupción con un índice de explosividad volcánica de 8. Es el número más alto en la escala de medición. Los supervolcanes suelen ser extremadamente grandes, sin ningún cono. Eso se debe a que, por lo general, son los restos de gigantescas cámaras de magma que una vez se incendiaron y dejaron una caldera. Por lo general se encuentran sobre puntos calientes. Los supervolcanes pueden producir supererupciones. Y cuando lo hacen, expulsan al aire más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando volúmenes gigantescos de magma abrasador intentan escapar de las profundidades subterráneas. Este magma sube cerca de la superficie, pero no puede atravesar la corteza terrestre. Es por eso que una enorme piscina presurizada de magma burbujeante se acumula a una profundidad de solo unos kilómetros. La presión sigue creciendo porque más magma está tratando de llegar a la superficie, hasta que ¡bang!, se produce una supererupción.
La más reciente ocurrió en Nueva Zelanda. Bueno, cuando digo reciente me refiero a hace unos 26.500 años. Yo no estaba aquí en ese momento. Fue cuando un supervolcán que estaba debajo de la superficie del lago Taupo arrojó al aire más de 1.250 kilómetros cúbicos de ceniza y pumita. Imagina 500.000 pirámides de Giza volando al mismo tiempo. Así de increíblemente poderosa fue esa erupción. Pero lo más emocionante y confuso fue que el volcán Taupo no estalló como muchos otros. Al principio, todo iba como de costumbre. Más de 518 kilómetros cuadrados de magma se habían acumulado bajo la superficie y la presión aumentaba cada vez más. Pero después de que la roca se resquebrajó y la primera parte de la lava salió del cráter, algo salió mal y el supervolcán se tomó un descanso. Recién varios meses después, la desastrosa erupción sacudió el suelo y miles de toneladas de lava, rocas y cenizas volaron hacia la atmósfera. El patrón inusual de Taupo todavía confunde a los científicos, pero la era de los supervolcanes no ha terminado. El más infame de todos es probablemente el del Parque Nacional de Yellowstone. Este gigante tuvo al menos 3 erupciones megapoderosas, y quién sabe cuántas más pequeñas. Si este monstruo entrara en erupción con tanta fuerza como lo hizo hace 2,1 millones de años, escupiría más de 2.450 kilómetros cúbicos de material al rojo vivo. Quizá puedas imaginarlo más vívidamente si te digo que este volumen es comparable a 65 millones de rotondas del Capitolio de Washington, D.C. apiladas juntas. Pero los científicos están seguros de que Yellowstone no presenta ningún peligro en estos días. Para que ocurra una erupción, el magma en el interior debe estar fundido al menos en un 50%. En la caldera de Yellowstone, este número es solo del 5 al 15%. Pero, por supuesto, Yellowstone no es el único supervolcán de nuestro planeta. También está el Taupo de Nueva Zelanda, que ya conoces, la caldera Aira de Japón, la de Long Valley de California, el Toba de Indonesia. Cualquiera de ellos puede producir algún día una supererupción. También hay varios llamados supervolcanes que aún no han estado a la altura de este nombre porque nunca han producido nada parecido a una supererupción. Por ejemplo, en 1883, el volcán indonesio Krakatoa estalló. El poder de la erupción abrió las paredes del volcán y el agua de mar fría se precipitó en sus entrañas fundidas. La diferencia de temperaturas hizo estallar el volcán con un estruendo ensordecedor. Se escuchó claramente a 4.800 kilómetros de distancia, en Australia. La explosión le valió el título del sonido más fuerte de la historia, pero a pesar de que las consecuencias de este evento fueron verdaderamente catastróficas, resultó que no fue lo suficientemente poderoso como para ser llamado una supererupción. Un agujero vertical perfectamente tallado, oculto en las profundidades del Cáucaso Norte, se hunde en la Tierra como si alguien hubiera perforado directo al núcleo del planeta. Algunos hasta comparan el pozo con pasadizos de pirámides egipcias. ¿Realmente habrá conexión entre ellos? El público supo de esta cueva misteriosa gracias a un entusiasta local que exploraba el Cáucaso Norte en 2011. Las escarpadas laderas de la montaña Kara-Hora, con sus valles glaciares y acantilados que han resistido todo tipo de clima por miles de años, parecen el lugar perfecto para ocultar algo. Ahí es donde Shamakov encontró lo que parecía la entrada a una cavidad subterránea. Invitó a un equipo de espeleólogos y juntos bajaron por el pozo. Al principio creyeron que era una formación geológica, pero cuanto más descendían, más parecía algo construido cuidadosamente por manos humanas. Había enormes bloques de piedra que parecían encajados tan apretados que no podías meter ni la hoja de un cuchillo entre ellos. Dicen que el pozo cae vertical y sus paredes lucen pulidas, como si maquinaria gigante las hubiera suavizado mucho antes de que existieran herramientas modernas. Pero en realidad, esta apariencia lisa es resultado de fracturas geológicas naturales. Lo extraño son las aberturas que parecen ductos de ventilación. Estos pasajes parecen diseñados para mover aire. Las cuevas naturales rara vez organizan el flujo de aire con tanta limpieza. Ese detalle hace que los investigadores debatan si alguien diseñó y construyó todo esto a propósito. De ser así, tendría que ser una civilización muy avanzada. Hay quienes dicen que Semchugov describió su hallazgo a detalle en su diario. Pero si existió, se perdió. Así que nunca sabremos qué había en él. De hecho, sabemos tan poco de este hombre y su descubrimiento casi no se mencionó en televisión que algunos dudan si siquiera existió. O tal vez vio algo allá abajo que no debía, y no hay forma de verificarlo, ya que murió atropellado solo 4 años después del descubrimiento. Esta tragedia alimentó aún más los rumores, las especulaciones y las teorías de conspiración. Por supuesto,
Los geólogos buscan una explicación más lógica para este pozo. Las montañas del Cáucaso forman parte de una cadena masiva llamada el Cinturón Alpino, que se extiende desde el sureste de Europa hasta Asia. El Cáucaso se formó por la colisión de placas tectónicas. Todas estas placas masivas siguen inquietas y empujándose constantemente hoy en día. Así que toda la región sufre fuertes terremotos con frecuencia. El agua y la presión también forman pozos verticales con el tiempo. Narrative. Clear. Los ríos subterráneos disuelven la roca blanda y las capas duras quedan lisas, formando chimeneas profundas. Pero la erosión suele ser aleatoria y Karaora tiene simetría, ángulos y piezas de piedra que parecen más arquitectura que accidente. Entrar al pozo sigue siendo extremadamente peligroso. Tendrías que enfrentar caídas libres, cornisas inestables y niveles de oxígeno que escasean ahí abajo. Los túneles retorcidos hacen que sea muy difícil encontrar el camino, y los lugareños advierten que algunos de los primeros exploradores nunca regresaron. Afortunadamente, hoy se usan radares y sensores remotos en lugar de bajar gente al pozo. Con cada escaneo, los investigadores hallan más huecos que siguen siendo inalcanzables. Mientras tanto, Karaora tiene vecinos interesantes. Por ejemplo, la cueva Veriovkina, la segunda más profunda del planeta. Este monstruo cae casi 2,5 kilómetros, más que 4 edificios Empire State apilados. Los exploradores descienden por cascadas gélidas, pasillos de roca afilada y pozos que tragan la luz por completo. La temperatura apenas supera el punto de congelación y ríos subterráneos rugen en una oscuridad inexplorada. Si te atreves a bajar, prepárate para semanas de campamentos, cuerdas de miles de metros y confianza absoluta en tus compañeros. Un error allá abajo significa que no sales vivo. Veriovkina se inunda y cambia año tras año, así que los espeleólogos lidian con punzos de agua constantemente. El agua corta la piedra caliza y expande cámaras lenta pero seguramente, hasta que, por el volumen, estalla en las aberturas. Pero eso no detiene a los científicos que bajan a medir el oxígeno, el flujo de aire y los minerales para entender cómo evolucionan las cuevas. Y así es como descubren vida microbiana extraña que sobrevive sin luz solar, alimentándose de minerales en lugar de plantas. Estos ecosistemas se parecen a las condiciones que los científicos esperan hallar bajo lunas heladas como Europa o Encélado. Esto hace de la cueva un campo de entrenamiento ideal para el futuro espacial. Pero antes de ir al espacio, veamos otro sistema de cuevas muy interesante, esta vez en el norte de España. Hay una cámara allí que los científicos llaman la cima de los huesos. Los exploradores deben entrar a un laberinto subterráneo oscuro y cruzar un conducto estrecho que cae 13 metros hacia abajo. En el fondo de esa trampa geológica, te deslizas por una rampa de piedra hacia una cámara estrecha y llena de lodo que contiene la colección de fósiles humanos más antigua y grande jamás descubierta. Es una cápsula biológica del tiempo, con restos de al menos 28 humanos antiguos, congelados mucho antes de que comenzara la historia moderna. Los exploradores también hallaron más de 6.500 fragmentos fósiles mezclados con restos de al menos 166 osos, leones, lobos y zorros de la edad de hielo. Pero los huesos humanos son un gran misterio, porque parecen haber terminado allí mucho antes que los animales. Sigue siendo un gran debate. ¿Quiénes eran? Al analizar sus cráneos y mandíbulas, notaron rasgos neandertales muy primitivos. Después, todo se volvió aún más loco, cuando los científicos extrajeron milagrosamente ADN mitocondrial de esos huesos antiguos. Esto vinculó a estos individuos no solo con los primeros neandertales, sino también con los denisovanos, un misterioso grupo humano hallado a miles de kilómetros, en Siberia. Esto prueba que nuestros ancestros se mezclaban de formas mucho más complejas de lo imaginado. Pero el drama no termina en la genética. Esta oscura cueva podría albergar el primer misterio de asesinato del mundo y el funeral más antiguo. Entre miles de huesos, los arqueólogos no hallaron herramientas ni desechos de comida, salvo una hacha de cuarcita cuidadosamente tallada, a la que llamaron Excalibur.
Por eso, algunos investigadores creen que el grupo bajó intencionalmente a sus muertos al pozo, con el hacha como parte de un ritual. Quizá fue una forma de mostrar compasión, miles de años antes de lo posible. Al mismo tiempo, uno de los cráneos presenta dos fracturas letales idénticas, que parecen, claramente, golpes intencionales. Para obtener la cronología exacta de todo este drama prehistórico, los científicos usan tecnología de punta como resonancia de spin electrónico y datación por series de uranio, confirmando que tiene 430.000 años. Ahora saltemos al otro lado del mundo hacia otro gigante geológico. La Torre del Diablo, en Wyoming. La formación se eleva casi 270 metros sobre el terreno. Su superficie tiene largas columnas verticales y parece que manos cuidadosas las tallaron. Pero los geólogos explican que la estructura se formó cuando roca fundida subió bajo tierra y se enfrió lentamente. Al enfriarse, la roca se convirtió en columnas hexagonales, como el lodo al secarse, pero a una escala imposible. Con el tiempo, la erosión eliminó la roca blanda que la rodeaba y dejó el núcleo expuesto. Las tribus locales la consideraban sagrada y contaban historias de osos gigantes arañando la piedra. Hoy los científicos coinciden en gran parte de su origen volcánico, pero aún debaten si el magma llegó a la superficie o se endureció bajo tierra. Tras más de un siglo de estudio, la Torre del Diablo sigue guardando sus misterios. Al conectar todos estos lugares, pozos artificiales, cuevas infinitas y ecosistemas subterráneos, algo está claro. La Tierra esconde mundos enteros bajo nuestros pies y apenas hemos arañado la superficie.